Prepárate porque en este vídeo vas a aprender por qué los planes de pensiones pueden ser mucho más interesantes que los fondos de inversión. Quédate hasta el final para descubrir sus fortalezas y cómo tú puedes sacarle partido. Hola inversores, soy Pablo Nogales y sí, yo también pensaba, como muchos de vosotros, que los planes de pensiones no merecían la pena. De hecho, a principios de 2020 subí este vídeo criticando este tipo de vehículos a la hora de invertir. En ese vídeo hacía énfasis en que me parecían un instrumento que mayormente beneficiaba a los intermediarios. Por un lado, a la banca tradicional, por las altas comisiones de sus poco rentables planes de pensiones. Y por otro lado, a Hacienda, por la desinformación que tiene la gente a la hora de rescatarlos, ya que muchos ahorradores los rescatan en forma de capital. Pero claro, es que estas dos principales críticas que yo hacía en ese vídeo no son culpa del propio instrumento financiero en sí. Acordaros, rescatar siempre los planes de pensiones en forma de renta y hacerlo el año siguiente a la jubilación, para que no suba el tipo marginal. Obviamente no existe el producto financiero perfecto. Los fondos de inversión y los planes de pensiones tienen ventajas e inconvenientes. Pero os aseguro que en este vídeo vais a ver los planes de pensiones como nunca antes lo habíais visto. Para hablar en profundidad de este vehículo de inversión, he invitado al canal a una persona muy especial, que maneja este tema como poca gente hace en España. Sin lugar a duda, creo que le vais a poder sacar mucho partido a todo lo que vamos a ver en este vídeo. Eso sí, vais a tener que prestar mucha atención, ya que la nomenclatura es específica de este tipo de productos. Pero bueno, confío en vosotros. Y quedaros hasta el final porque tengo una sorpresa que os va a gustar. Así que, sin perder más tiempo, ¡empecemos! Hola Diego, bienvenido al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, pues nada, antes de entrar en materia vamos a hacer una pequeña presentación de Diego. Diego es graduado en Administración y Dirección de Empresas, está a punto también de terminar el último curso de Derecho y él hizo hace ya algunos años justamente el mismo máster que he hecho yo, el de Value Investing y Ciclos Económicos. Y bueno, vamos ya a ir al grano. A ver, Diego, siendo una persona tan joven, ¿en qué momento te llamó la atención esto de los planes de pensiones? Pues fue en el momento en el que tuve que pagar los impuestos, vamos, en el momento de mi primera declaración, pues, hombre, era poquito dinero, pero yo dije, oye, es que esto no me apetece pagarlo, a ver qué opciones tengo. Y bueno, exploré, me miré un poco las opciones, me venía también de Zaragoza, entonces pude hacer tema del traslado, que tienes ahí algunas reducciones y tal, y miré lo del plan de pensiones y dije, bueno, pues igual puede ser interesante, y me puse a mirarlo y al cabo de los años pues resultó que sí lo era. Sí, la verdad que sin duda la reducción fiscal que nos dan los planes de pensiones es algo súper interesante. ¿Y qué consideraciones básicas deben de tener los inversores a la hora de invertir en este tipo de productos? Bueno, pues a mí me gusta empezar con tres ideas básicas que me parece que son tres errores. El no tener claras estas ideas desembocan en tres errores a la hora de hacer un análisis, que son tres errores muy comunes. El primer error, te los pongo con ejemplos si quieres. Cuando alguien dice, por ejemplo, que los planes de pensiones son poco rentables o que no baten a la inflación, esto no tiene que ver con los planes de pensiones, no es una variable. O sea, digamos, estás asignando a los planes de pensiones, que son simplemente una carcasa jurídica, estás asignando variables de clases de activos. Entonces, los planes de pensiones no son clases de activos, y esto a mí me parecería tan absurdo como decir que un vaso tiene muchas calorías. Bueno, pues dependerá de si tiene Coca-Cola o de si tiene leche, agua, cafeína, dependerá de lo que tenga el vaso dentro, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que algunos errores, sobre todo en la parte de los riesgos, se cometen por esto. Una segunda idea, que además recientemente he visto un análisis que cometía este error y bueno, me parece un poco absurdo. Como veremos ahora, una de las fuentes de rentabilidad relativa, ¿no? Una de las vías de ganar más dinero con el plan de pensiones es la rentabilidad acumulada de los activos subyacentes. Entonces,
cuando haces un análisis que en cierto sentido es más intuitivo, de una persona está aportando durante 40 años a un plan de pensiones, le quitas los impuestos y ves el capital final neto que te queda y lo comparas con el del fondo de inversión, pues ahí se comete un error muy básico, que es qué rentabilidad acumulada le estás metiendo al fondo de inversión. Porque si tú vas a reembolsar con forma de rentas, la primera aportación que hiciste el año 1, si has multiplicado por 2 cada 10 años, por ejemplo, pues se te ha multiplicado por 16. O sea, tiene una rentabilidad acumulada muy grande. Y la que hiciste el año 40 tiene una rentabilidad de 0. Entonces, si tú calculas marginalmente, te va a salir muchísimo mejor el plan de pensiones que si lo calculas en agregado, porque estás considerando una rentabilidad acumulada del fondo del subyacente menor que la que realmente vas a alcanzar. Claro. O sea que la segunda idea sería un enfoque marginal. Y la tercera idea me resulta un poco más complicada de explicar si no es con un ejemplo, es cuando dicen otra vez que los planes de pensiones tienen mala rentabilidad histórica, o que los inversores en planes de pensiones pierden dinero por el efecto fiscal. Y entonces aquí me parece que lo que hay que hacer, o sea, el error me parece que es centrarse simplemente en un análisis frecuentista, de un conteo de frecuencia sobre un conjunto de eventos pasados que nos parece similar al evento que queremos estimar. Entonces, tal y como lo veo yo, si tú coges un evento que es homogéneo, un conjunto de eventos homogéneo sobre un evento que quieres estimar, pues eso está bien, y tendrías dos formas de mejorar tu estimación. Una forma sería ampliar el conjunto de eventos, o sea, coger más planes de pensiones y hacer la media más grande para intentar conseguir mejor precisión, pero una vez has hecho eso, seguir haciéndolo no mejora la precisión, sino que la puede empeorar. Esto es casi, yo creo, filosofía de la estadística, yo tampoco controlo mucho, pero lo que tienes que hacer ahí no es ampliar el conjunto, sino empezar a considerar que el conjunto no es homogéneo, porque nunca es perfectamente, o sea, el único conjunto homogéneo sería el que contiene tu evento. Entonces, empezar a ver qué diferencias hacen que tu conjunto no sea homogéneo. Por ejemplo, y aquí se ve con los planes de pensiones son poco rentables. Bueno, ¿qué variables tenían ese conjunto de planes de pensiones en el pasado? Tenían renta fija, activos conservadores, altas comisiones, los vendían como fondos activos, pero replicaban un índice casi, ¿no? Entonces, esas variables, que pueden ser las que más impacto tengan, las que influya la causalidad, es decir, el proceso que causa el resultado, pueden ser esas variables, y no se está teniendo en cuenta. Entonces tienes que empezar a discriminar. No vale simplemente con decir, bueno, pues los planes de pensiones tuvieron un 2%, por lo tanto mi plan de pensiones, que tiene unas variables distintas, algunas de ellas, también va a tener un 2%. Eso no me parece válido. Pero bueno, y estas serían las tres ideas básicas que yo creo que evitan cometer algunos errores a la hora de analizar este tema. Sí, la verdad que son muy interesantes estas tres ideas que has comentado. La primera, la de ver el plan de pensiones como un vehículo, dejando a un lado el contenido del mismo. La verdad que esa idea me parece fundamental y es, vamos, base para todo inversor que quiera informarse sobre estos productos. Después, la segunda, la de hacer un análisis más marginal por año de aportación al plan, o sea, a qué tipo aportamos y a cuál es el tipo que vamos a tener a la hora de rescatarlo. También tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y por último, lo que has comentado de los riesgos me parece muy acertado y coherente, la verdad. Bueno, Diego, ¿y qué diferencias principales consideras tú que tienen los planes de pensiones frente a los fondos de inversión? Bueno, diferencias legales y en casos específicos de herencia o de embargos, pues habrá muchísimas, ¿no? Yo no soy experto en eso, ya lo sabes, yo tengo los conocimientos de un inversor particular que se planteó esta decisión para su caso. Y entonces, tal y como me lo explico yo, vería dos diferencias a nivel de descripción legal, ¿no? Por un lado tendríamos ciertas limitaciones a la hora de comprar y de vender, es decir, de meter y sacar dinero de ese vehículo, que el fondo de inversión no tendría, y por otro lado tendríamos pues, un distinto régimen fiscal que va por contrabase, que comentaremos, imagino, ahora, y que eso es lo que genera que podamos sacar esa rentabilidad extra. Entonces, yo con lo que me quedo más importante de ahí, todavía por resumir más, pues a la hora de las limitaciones de compra-venta, a la hora de aportar, pues tenemos unos límites máximos
Pues ahora han reducido, por ejemplo, ¿no? El límite antes era de 8.000 al año, ahora lo han reducido a 2.000 y a la hora de vender tendríamos unas contingencias, unas situaciones, unos eventos que se tienen que cumplir para que podamos sacar el dinero. Pues el más claro es la jubilación y el más interesante quizás sea el de los 10 años, ¿no? Las participaciones con 10 años o más de antigüedad que podrían rescatarse. Y por la parte de régimen fiscal, pues si quieres lo comentamos ahora, pero bueno, el fondo de inversión iría por la base del ahorro y tributarían plusvalías, y el plan de pensiones iría por la base general, como si fuera sueldo, y te reducirías la base al aportar y la incrementarías al rescatar. Y bueno, esta sería la parte que nos va a hacer ganar dinero o perderlo, si no nos hacemos una buena estimación. Genial, Diego, todo esto que nos has comentado la verdad es que es muy interesante, pero vamos un poco a ceñirnos más. ¿Por qué crees tú que compensa más el plan de pensiones frente al fondo de inversión? Bueno, pues se dan dos efectos, ¿no? Las diferencias a nivel de pago de impuestos serían dos. El plan de pensiones estaríamos posponiendo el pago del impuesto del trabajo, el de la base general, ¿no? Gracias a reducir nuestra base cuando aportamos e incrementarla cuando rescatamos. Y por otro lado, estaríamos evitando el impuesto del ahorro. Esto es algo que se ve peor y que hay gente que le cuesta entenderlo, pero con el plan de pensiones evitamos pagar el impuesto del trabajo y cuando rescatamos pagamos ese impuesto que hemos pospuesto, pero no pagamos después el del ahorro. En cambio, con el fondo de inversión estaríamos pagando los dos. Primero el del trabajo antes de aportar y luego el del ahorro al rescatar. Entonces tenemos la oportunidad, gracias a posponer el impuesto del trabajo, a reducir nuestro tipo marginal, el tramo por el que estamos tributando, también a aumentarlo, o sea que hay que tener cuidado. Y por la parte de la rentabilidad acumulada del subyacente, pues estaríamos en el fondo de inversión, estaríamos pagando impuestos vinculados a esa rentabilidad, a las plusvalías, y en el plan de pensiones no. Entonces, cuanta más rentabilidad acumulen el subyacente, mejor relativamente saldrá el plan de pensiones. Así que tendríamos esas dos fuentes de rentabilidad relativa, ¿no? Entonces, por todo lo que nos estás comentando, la verdad es que el éxito de los planes de pensiones requiere sí o sí un esfuerzo por parte del inversor para que pueda optimizar esa ventaja fiscal. Pero vamos, que por todo lo que has comentado y tal y como es en la realidad, la verdad es que merece la pena, parece muy interesante. Ahora bien, considerando los mismos activos subyacentes en el vehículo, ¿qué nos da más rentabilidad? ¿El plan de pensiones o el fondo? Bueno, pues habría igual que hacerse algunos números, ¿no? En principio, pues el primer efecto nos va a empujar a buscar periodos en los que tengamos renta superior a la media en nuestro propio ciclo vital y periodos en los que tengamos rentas inferiores a la media y poner en esos periodos las aportaciones y los rescates, ¿no? Para poder reducir el tipo. Y por la parte de la rentabilidad acumulada, pues lo que nos va a incentivar es a meter dentro del plan de pensiones los activos que más rentabilidad acumulada esperamos que tengan, ¿no? Que vendrían a ser pues, los activos a largo plazo, los más ilíquidos, la renta variable, en conclusión. Y para ver un poco qué nos da más rentabilidad, yo creo que el concepto más útil, a mí me parece el concepto principal de todo el análisis, es plantearte cuál sería el punto muerto. Hemos dicho que con el efecto de la reducción de tipo te puede salir mal, puedes perder dinero relativamente si terminas rescatando a un tipo superior al que has aportado, y con el efecto de la rentabilidad acumulada solo te puede salir bien, ¿no? Bueno, a no ser que consideremos bases negativas y tal. Entonces podemos calcular qué tipo tenemos que tener en el rescate para que nos sea indiferente invertir a través de un fondo de inversión, un fondo o un plan de pensiones. Ese tipo en el rescate pues será superior al que hemos aportado y perderemos dinero por ese efecto, pero se compensará ese dinero con la rentabilidad y nos quedará un neto igual. Entonces este punto muerto se llama o lo podemos llamar tipo marginal equivalente y recogería estos dos efectos. Y bueno, tengo una gráfica por aquí, que no sé si la pondrás, para ver un poco en base a qué, ¿no? En base a qué se calcula, pues tendríamos que meter la rentabilidad, o sea, la rentabilidad, el tipo marginal que tenemos hoy en la aportación, la rentabilidad acumulada que esperamos que tengan los activos y el tipo del ahorro
que habrá en el futuro y que pagaría el fondo de inversión, ¿no? Que pagaría la alternativa. Entonces, con esos 3 inputs tendríamos el tipo marginal equivalente, ese punto muerto, y como vemos, pues, por ejemplo, con un tipo marginal hoy en activo del 30%, un tipo del ahorro futuro del 20%, ¿no? Similar a lo que hay ahora, y una rentabilidad acumulada del 200 o del 300%, pues nos quedaría un tipo marginal equivalente del 39 o del 41. Estos son escenarios, me parece, razonables, pues unos tipos como los que hay ahora, unas rentabilidades razonables a 20 años vista o a 40 años vista, y nos quedan 10 puntos, o sea, nos queda que podemos rescatar incluso 10 puntos porcentuales por encima de a lo que nos hemos desgravado, y todavía ganaríamos relativamente dinero con el plan de pensiones. Y esto sale, pues como podéis ver en la tabla, más o menos para cualquier tipo de aportación. Si tú aportas al 35, pues lo mismo, tienes hasta el 45. Si aportas al 25, tienes hasta el 35-36% para que siempre que rescates por debajo de ese tipo ganarás relativamente dinero. Genial, Diego. Yo creo que, a ver, por si alguna persona de lo que nos están viendo que tienen dudas respecto a este concepto de tipo marginal equivalente, que sepáis que en la descripción os vamos a dejar un vídeo donde Diego profundiza sobre este concepto muchísimo más de lo que lo ha hecho aquí, y aparte con muchos más ejemplos para que lo entendáis. Así que ya sabéis, si tenéis dudas, en la descripción un vídeo que Diego lo explica. Pasemos entonces ahora, ya por último, a analizar los riesgos. A ver, se suele escuchar mucho que los inversores pierden dinero al rescatar sus planes de pensiones, o que tienen malas rentabilidades este tipo de productos, o incluso también que hay riesgos regulatorios. ¿Qué te parecen a ti todos estos riesgos que normalmente, bueno, pues en el sector solemos escuchar demasiado y que quizás no se profundiza bien o no se explica bien? ¿Qué piensas tú, Diego? Pues muchos de esos riesgos que se repiten mucho y además de forma normalmente superficial, me parece que simplemente son fruto de los errores que hemos comentado al principio. Pues eso, que los planes de pensiones tienen mala rentabilidad, no tiene sentido para mí o no me parece un riesgo si yo no estoy invirtiendo en algo distinto a lo que estaría invirtiendo, ¿no? Si el activo subyacente, mi cartera en cuanto a activo subyacente no ha cambiado. Si yo tengo un plan de pensiones que invierte en el MSCI World, a mí me da igual que me digas que todos los planes de pensiones en el pasado han tenido una rentabilidad del 2% o negativa, porque yo estoy estimando con la rentabilidad del subyacente, con la del MSCI World, pues yo considero que va a hacer un 7 anual o lo que sea. Me es irrelevante. Lo mismo con las pérdidas fiscales de los inversores, que mucha gente en el pasado haya perdido dinero en términos fiscales, pues por rescatar de golpe o por aportar en periodos, vamos, por no hacerse un estudio como lo que estamos haciendo aquí, por no estimar cuáles van a ser sus tipos futuros y por no ver cuáles son las fuentes de rentabilidad del plan de pensiones e intentar explotarlas, pues tampoco me parece un riesgo para mí. Estamos haciendo un análisis y precisamente estamos intentando ver si nos sale a cuenta o no, cosa que probablemente esos inversores no hicieron. No lo sé tampoco, pero vamos, no me parece un riesgo. Y los únicos que sí que me parecen un riesgo son un poco los que se derivan del tema de la iliquidez del plan de pensiones, ¿no? Que por un lado pues sería, al ser ilíquidos, pues es capital o renta semicautiva y por tanto más susceptible de ser maltratada políticamente, y eso pues es algo a tener en cuenta. Hombre, yo creo que en este riesgo, y aunque pues me parece uno de los principales, podríamos comentar 3 cosas, ¿no? Pues una o 2 cosas. En primer lugar, que estamos en la Unión Europea y bueno, quieras que no, pues eso no es un país bananero, hay cierto marco institucional y ciertos contrapesos al poder local que aplican. De hecho, pues en 2022 tiene que salir la regulación sobre planes de pensiones paneuropeos, tiene que transponerse, ¿no? Y habrá que ver cómo queda, pero bueno, imagínate que se nos permite llevarnos de la noche a la mañana el plan de pensiones de aquí a otro país. Hombre, pues eso a mí me dejaría bastante tranquilo, porque en algún momento que me sienta aquí con miedo, digo, oye, traspásamelo a este otro. Y el tercer punto que podemos comentar aquí es plantearnos cuánto dinero quedará cautivo dentro de planes de pensiones en el futuro, porque cuanto menos dinero haya cautivo, probablemente el político local tenga un menor incentivo para maltratarlo, porque no va a tener una posibilidad de recaudación tan grande.
Y en este sentido, pues en 2025 se abre la liquidez a los 10 años, ya se pueden rescatar las aportaciones que tengan más de 10 años y eso va a reducir bastante el capital cautivo dentro del sistema de planes de pensiones. Y en 2030, si no ha cambiado la regulación en cuanto a la aportación máxima, ya solo quedarán cautivas aportaciones de 2.000 como máximo al año. Entonces, para 2030 el dinero realmente cautivo dentro de planes, que no el dinero total, podría ser bastante menor, reduciendo algo los incentivos del político local. Pero bueno, esto habría que monitorizarlo un poco y aplicar probablemente, exigir una rentabilidad extra al plan de pensiones suficiente como para compensar este riesgo. Y el otro riesgo que se deriva de la iliquidez, en mi opinión, es pues querer disponer del capital y no poder hacerlo, ¿no? Esto en principio pues ya lo habremos estimado, habremos previsto que, oye, no queremos disponer de este dinero, no prevemos disponerlo, no querer disponer de él en 10 años o en 20 o en 30 y no queremos disponer de él de golpe. Lo querremos rescatar en forma de rentas. Pero bueno, eso es una incomodidad que restringe nuestro plan de acción futuro y eso es desagradable. Y en algún momento pues puede ocurrir algo, podemos querer aprovechar alguna oportunidad que no podamos por habernos comprometido a esto. He hecho un vídeo sobre esto que ha quedado bastante bien, yo creo, todavía no ha salido, lo tengo programado, pero sobre el tema de la iliquidez. Bueno, mi conclusión en el vídeo es que se soluciona pues con tres formas, que son tres cosas que están bajo nuestro control. En primer lugar, estando seguros, cuanto más seguros mejor, de que no vamos a necesitar el dinero en el futuro, de que no necesitamos disponer de él, teniendo otros activos líquidos en cartera con los que poder hacer frente a esas posibles oportunidades que surjan o a esos posibles eventos. Y por último, exigiendo una mayor rentabilidad al plan de pensiones, de nuevo, para que haya menos oportunidades o menos eventos que nos hagan querer movilizar, ¿no? Si exigimos una mayor rentabilidad al plan de pensiones, para que queramos movilizarlo para aprovechar otra oportunidad, la rentabilidad implícita de esa alternativa debe ser mayor que la del propio plan de pensiones. Entonces, cuanto mayor rentabilidad exijamos, menos eventos habrá de esos y por tanto no será menos gravosa la iliquidez. Y estos serían los dos riesgos realmente que veo yo y que sí me empujan a exigir cierta rentabilidad extra al plan de pensiones. ¿Cuánto? Bueno, eso ya me parece muy subjetivo de cada uno, pero bueno, sería un poco la idea. Bueno, llegados a este punto, creo que nos estamos dando cuenta de que realmente los planes de pensiones son mucho más de todo lo que normalmente solemos escuchar, ya sea por nuestros vecinos que invierten, o ya sean por amigos, o incluso el director de nuestra sucursal bancaria, que a veces nos lo vende de una manera que realmente no es la correcta. Y bueno, también obviamente lo que nos estamos dando cuenta, gracias a Diego, es que podemos aprovecharlo muchísimo, sobre todo a nivel fiscal, pero es muy importante que tengamos en cuenta a qué tipo estamos aportando ahora y a cuál pretendemos rescatar. Creo que esto es lo fundamental que quiero que nos llevemos para poder gestionar adecuadamente nuestro patrimonio en el largo plazo. Así que nada, Diego, te agradezco muchísimo que hayas venido aquí al canal a darnos esta verdadera clase magistral. En la descripción os dejo el canal donde Diego habla sobre todos estos temas de los planes de pensiones y nada, espero verte pronto, Diego. Un saludo. Un saludo, Pablo, y muchas gracias a ti por invitarme a tu canal. ¡Hey! Si has llegado hasta aquí, espérate que ahora viene la guinda del pastel. Bueno, contadme, ¿qué os ha parecido todo lo que nos ha contado Diego? A mí, la verdad es que la primera vez que escuché estas argumentaciones de los planes de pensiones, me explotó la cabeza. Nunca había visto a nadie analizar de esta manera este vehículo de inversión. Y creo que a toda cartera de largo plazo le puede interesar aprovecharse de las ventajas que hemos visto. Como siempre digo, cada caso es un mundo y debemos analizarlo individualmente con lo que hemos aprendido gracias a Diego. Eso sí, recuerda que si decides invertir en planes de pensiones, no lo hagas con una entidad bancaria tradicional, ya que las comisiones se comen la rentabilidad, si es que la llega a haber, claro. Y a la hora de rescatarlo, hazlo siempre en forma de renta. Yo personalmente
siempre al buscar planes de pensiones me fijo mucho en que una parte de estos esté invertida en oro y bienes raíces. Esto es debido a mi horizonte de inversión, de 20 o 30 años, ya que creo que se va a dar un entorno de inflación real superior al 3%. Y este tipo de activos protegerá mi patrimonio excepcionalmente. Además, busco gran exposición a la renta variable a nivel mundial, tanto Estados Unidos, Europa, Japón, países emergentes, disminuyendo al máximo posible la renta fija, pero siempre manteniendo cerca de un 20% para reducir la volatilidad de la cartera. Y como no puede ser de otra manera, busco a su vez las comisiones más bajas para así maximizar mi rentabilidad en el largo plazo. Por todo esto, confío en la cartera 5 del plan de pensiones de Finices, ya que además de todo lo que os he comentado, tienen las comisiones más bajas en España. Esto ha hecho que todos sus planes de pensiones tengan la máxima puntuación en Morningstar y han ganado el premio al mejor plan de pensiones de Rankia. Si quieres informarte un poco más sobre estos planes de pensiones, te dejo por aquí un vídeo donde profundizo en estas carteras de planes de pensiones de gestión pasiva, de forma que podamos sacar partido a todo lo que Diego nos ha estado contando hoy. No olvides de suscribirte al canal haciendo clic aquí si te ha gustado este contenido. Y nada más, ¡adiós!